A continuación en ECO, Jacobo Zabludovsky. Y al terminar, Francisco Fortuño. ECO, el sistema permanente de noticias. XCW Televisión. El canal de las estrellas. Está controlando razonablemente la inflación, aunque admite que no lo ha logrado en la forma en que se esperaba. En otra nota de su primera plana, ABC dice que la oposición de España criticó con dureza al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, por su decisión de pedir que el Tribunal Constitucional admita a trámite los recursos de los implicados en el caso Filesa de supuesto financiamiento ilegal del Partido Socialista en el poder. También en su primera plana, ABC de España informa que las divisiones surgidas en el seno de la llamada Izquierda Unida dice que 3 de sus candidatos para las próximas elecciones generales retiraron su postulación debido a las diferencias de la organización política. Por último, ABC recuerda el asesinato de los adolescentes en Alcácer, que provocó la indignación general en España. Dice al respecto que nuevas pistas surgidas de la autopsia a los cadáveres hacen creer que existe un tercer responsable del crimen. Inicialmente se habló de 2 sospechosos. Este es un avance del clima para las próximas horas. En Estados Unidos de Norteamérica se ha desarrollado una zona de baja presión en el centro de las planicies, generando lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. El sur de Missouri se encuentra afectado por un frente cálido, en tanto que la región del medio oeste reporta la presencia de tormentas de nieve. Las mínimas de 13 grados se mantienen en Houston. Respectivamente, Tampa y Seattle dominan los 8 y 7 grados, siendo los 5 centígrados los que fluctúan en Atlanta y Nueva York. Hartford y Norfolk oscilan con 6 centígrados, mientras que Chicago y Cleveland han sobrepasado los 1 y 2 grados. El sur de California fluctúa con 15 grados centígrados esta noche. En México, el clima sufre de lluvias provocadas por el Frente Frío número 85 moderado, que permanece en el noreste de la península de Yucatán. Se esperan lluvias durante las próximas 24 horas en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro. En el Golfo continúa el norte moderado con una velocidad de 35 a 60 kilómetros por hora y rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas fluctúan entre los 20 y 25 centígrados en la península de Yucatán. El norte de Baja California cuenta con 15 grados, como también el extremo norte. Hermosillo y Mazatlán también oscilan con 15 grados y la costa oeste sobrepasa los 20 grados. El Golfo presenta los 25 centígrados. América Central ha localizado lluvias y precipitación eléctrica a lo largo de su territorio. En Guatemala, el aire marítimo tropical ha incrementado los nublados y las lluvias en el área. En Tegucigalpa, la región del sur, se mantiene con nublados aislados. En América del Sur, las temperaturas mínimas en el norte y en el este de Brasil, así como también en las costas de Venezuela, Surinam y Guyana, contarán con los 20-25 centígrados. El sur de Brasil fluctúa con 10 y 15 centígrados, mientras que Perú, Ecuador y el centro de Colombia experimentan los 5 centígrados. Las lluvias y las tormentas en Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil se generan a causa de un frente frío estacionario permaneciendo en Paraguay. En el Valle de Amazonas el clima es seco con nublados parciales, como también sobre el este argentino. En Europa las temperaturas máximas sobrepasarán los 20 y 25 centígrados en Italia y la región de los Balcanes. España, Francia y Alemania contarán con los 15 y 20 grados, al igual que Polonia y la ex Checoslovaquia. Noruega y Suecia oscilarán con 15 centígrados y Finlandia con los 10 grados. Europa reporta clima cálido y nublados aislados en el centro del continente desde Alemania hasta Italia, a causa de una zona de alta presión que se concentra en el sur de Grecia. En Gran Bretaña continúan las lluvias y el mal clima esta mañana. Avanzan las investigaciones en lo que fuera la fortaleza de los fanáticos religiosos en Waco, en Texas. Nuevas atrocidades fueron descubiertas las últimas horas por las autoridades. Se encontraron los cuerpos de 3 niños con heridas en la cabeza, presumiéndose que muchos de los ocupantes del rancho sufrieron una muerte violenta
antes de que se registrara el incendio. La pregunta que hoy se hacen los investigadores es si no se encuentra frente a un asesinato en masa más que ante un suicidio en masa, como se pensó en un primer momento. Bueno, es todo por ahora, pero hay más noticias después de unos mensajes con Francisco Fortuño. Muchas gracias. A continuación en Eco, Francisco Fortuño. Y al terminar, Crispín Barrera. Eco, el sistema permanente de noticias. Claude Chabrol y Clint Eastwood, dos directores en dos géneros durante abril en la Cineteca Nacional. Claude Chabrol y su interpretación de la obra de Flaubert, de la literatura a la pantalla, de la tinta al celuloide, del mito a la realidad de Madame Bovary. Y del otro lado del mundo, un género por demás cinematográfico, una resurrección para el western, una aparición estelar en el Oscar para Clint Eastwood y Los Imperdonables. Madame Bovary y Los Imperdonables, dos géneros de aproximación para la pantalla de la Cineteca Nacional, espacio fílmico de arte y entretenimiento. Y ahora, antes de separarnos, quiero decirte que mejor nos echamos unos camaroncitos porque ya se me olvidó. ¡Otra vez! ¡Corte! Corte, corte, hay que darle, pero al cólera. No hay ningún peligro de contagiarse de cólera por comer pescados o mariscos, siempre y cuando estén bien cocidos o fritos. ¿Quieres comerlos? Pero que no estén crudos. Ahora sí. Fuera de broma, tú puedes darle corte al cólera. Oye, Juan, ¿ya te tomaste la foto? Todavía no. ¿Por qué? No has tenido tiempo. ¿Y eso? Has tenido mucho trabajo. Pero por hoy ya terminaste. No dejes pasar más tiempo. Ven y tómate la foto. Credencial para votar con fotografía. Listos. La salud eres tú. Si piensas que a ti no te puede dar cáncer, no te confíes. Yo toco y exploro mis pechos. Porque me quiero, me cuido. Examinarme una vez al mes me permite encontrar cualquier alteración. El cáncer de seno es curable si se descubre a tiempo. Como yo, tú también platica con tu médico. Quiérete, cuídate. La salud eres tú. Miren en la pantalla, el mundo y las estrellas hoy aquí. Música y emoción, sabremos qué sucede en cada instante. Que podemos traer de regiones distantes nuevas a través. El canal de las estrellas. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Eco, transmitiendo en vivo y vía satélite a todo el mundo de habla hispana, y este es nuestro reporte internacional con las noticias más importantes. A la hora, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, inauguró en Washington el Museo del Holocausto. Los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se reúnen en Managua en una minicumbre. Como primer resultado de este encuentro, Nicaragua se integra al Tratado de Libre Comercio Regional. Y Carmelo Meco Domínguez, considerado el más importante narcotraficante en la historia de Bolivia, se fugó por segunda ocasión de una cárcel de alta seguridad. Tendremos los detalles. Como siempre, es un placer para mí saludarle desde el Cerebro, desde nuestro centro de operaciones aquí en Eco, transmitiendo como todos los días en vivo y vía satélite exclusivamente para usted. Y si me lo permite, vamos de lleno a las noticias. En la América Latina continúan dándose reacciones por la muerte de Mario Moreno Cantinflas. El reporte. Representativo por excelencia de... El diputado José Lobo Dubón, electo en 2 periodos presidente del organismo legislativo de Guatemala, externó su opinión con relación a la muerte del mimo mexicano don Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas fue un personaje, es un personaje de dimensión universal, representativo por excelencia del hombre latinoamericano, de su cultura, de toda esa representación tan rica, tan viva, tan humana,
que vimos en Cantinflas a través de 50 años de un excelente trabajo profesional. Nosotros, los legisladores latinoamericanos, sentimos profundo dolor por su desaparición física, porque recordamos muy bien aquella película, Si yo fuera diputado, en la que también caracterizaba los problemas económicos, sociales, políticos de toda la subregión latinoamericana, y su contribución no solamente en el arte, sino creo que esa contribución trascendió también de alguna manera a crear conciencia de la situación política y social de nuestros países de América Latina. Nosotros nos sentimos profundamente consternados por la muerte de este personaje, insisto, de talla universal, y expresamos nuestras muestras de condolencia también al pueblo y gobierno mexicanos. En este país la gente no sale de su asombro. La prensa comenta constantemente el sepelio de Cantinflas, siguiendo paso a paso las transmisiones de Televisa, y desde ayer los cupos de los 3 vuelos diarios que salen rumbo a México están cubiertos como pocas veces había sucedido. Aquí en la República Dominicana, el presidente Joaquín Balaguer ha declarado este viernes 23 de abril como día de duelo nacional por la muerte del actor mexicano Mario Moreno Cantinflas. En el decreto que contiene esta disposición, el presidente Joaquín Balaguer dice que la muerte del eximio actor constituye una inmensa pérdida, no solo para México, sino también para todo el arte cinematográfico mundial. Y añade que los sentimientos de amistad de Cantinflas hacia la República Dominicana se hicieron patentes durante la visita del actor al país y por las relaciones cordiales que mantuvo con grupos artísticos dominicanos. Entre sus amigos en el país figura el popular comediante y productor de televisión Freddy Verascoico, quien nos habló sobre su amistad con Cantinflas. Te voy a decir algo con toda sinceridad. Es la primera vez que yo siento que no debo darle el pésame a nadie. Es la primera vez que muere alguien y me siento como que alguien va a venir a darme el pésame a mí. La muerte de don Mario es como si hubiera muerto un familiar, un amigo, un hermano, como si hubiésemos perdido parte de nuestro propio metabolismo. De manera que yo realmente no sé a quién dar las condolencias, porque tengo la sensación de que alguien me va a venir a dar las condolencias a mí. Y creo que ese es el sentir de todo el que conoció la obra de don Mario Moreno. Y cuando digo de todo el que la conoció, estoy hablando de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de estar una vez en su casa junto a Carlos Montalbán, un gran amigo, y pasé una noche maravillosa en casa de don Mario. Cuando él estuvo aquí en el 74, también yo tuve la oportunidad de compartir con él en la Feria Ganadera, en el Hotel Hispaniola, y para mí fue un orgullo, un honor haber podido estar cerca de don Mario Moreno. Verascoico, que preside la Fundación El Gordo de la Semana, tenía previsto hacer un homenaje a Mario Moreno en la Ciudad de México. Hace unos 15 días he estado en contacto directo con mi queridísimo hermano Raúl Vale, a quien unía una gran amistad con don Mario, y desde que supe que él estaba un poco enfermo, pues quise entregarle el máximo galardón que otorga nuestro programa, nuestra organización, que es la Medalla de Oro de la Paz. Esta medalla ha sido entregada únicamente a la Madre Teresa de Calcuta, al Santo Padre y al presidente, al expresidente de Costa Rica por su gran obra por la consolidación de la paz en Centroamérica. Y teníamos la intención de entregarle a don Mario la Medalla de Oro de la Paz por su obra. Está ahí. Voy a seguir en contacto con Raúl, porque no quiero que eso se quede en mis manos, sino yo mismo ir a México y a entregarle a su hijo, a sus familiares, a la ANDA o a quien me digan, para que conste ese gran homenaje nuestro al inmenso y que siempre querido y vivo don Mario Moreno. Los principales diarios dominicanos también han manifestado su dolor por la muerte de Cantinflas en sus páginas editoriales. En Chile, Mario Moreno logró una amplia aceptación de cada uno de los personajes que interpretó en sus películas. Todos rieron de buena gana con él,
y más de alguno recuerda con cariño aspectos de su personalidad. Era un hombre muy sencillo, era un hombre muy humano y era un hombre muy afable. Y yo diría que era un hombre fino, muy agradable estar con él, un hombre de gran simpatía y de gran calor humano. Los humoristas en Chile también tienen una muy buena impresión de lo que fue Cantinflas. Mostró con dignidad a ese grupo de personas escasas en dinero, escasas en oportunidades. Era el personaje que representaba un poco el espíritu del latino, del hispanoparlante. El me arregla, no me arreglo. Un poco pues ya no. Te fijas, toda esta cosa que es igual que la nada y la cosa ni una. La manera de andar, los bigotes, eso desde el pantalón a medio caer, la manera de bailar, encuentro que se identifica mucho. Es como ver un chileno, un personaje chileno, creo. Pero no solo quienes conocieron personalmente o estudiaron a Mario Moreno Cantinflas admiran su obra. Los chilenos en general han visto muchas de sus películas y lamentan su muerte. Fabuloso, perdimos un gran valor. ¿Qué es lo que más le gustaba de él? La chispa que tenía, pues. Muy espontáneo para todo. ¿Qué opina de las películas de él y de su humor en general? Fantástica, extraordinaria. Yo he sido un devoto de Cantinflas por muchos años. Y últimamente hubo un festival y lo vi completo. Y Cantinflas ha sido un alto baluarte para América Latina, como referencia a los temas sociales. Es cierto, a mí le tengo un cierto aprecio, así como el Stardust de América Latina. ¿Qué es lo que más le gusta de él? Las películas, todas, son muy buenas. ¿Se ríe con ellas? Sí, harto. ¿Qué es lo que más le gustaba de él? La ternura que tenía en sus películas, que era un humor liviano, que tenía sentido social. Un humor sano, recomendable incluso para los niños, que no hay malicia, ni maldad. Tenía un sentido de humor bien especial, así como bien popular, y pienso que era como muy humano. Cantinflas es un ser súper especial, y todo relacionado con los niños y la pobreza, eso es lo que me gustaba, que veía la realidad, no la fantasía que se ve ahora en las películas y en las teleseries. Me encantaba Cantinflas, y el humor de él, estupendo, un humor sano, un humor que es admirable, no hay en otra parte. En medio de una profunda congoja, embajador Villaseñor, está nuestro pueblo también por la noticia de la muerte de Mario Moreno Cantinflas, que fue mucho más que un actor y que un cómico. ¿Usted ha podido captar ese sentimiento en el pueblo uruguayo en estas horas? En forma muy intensa hemos recibido manifestaciones de condolencias y de solidaridad por la muerte de un personaje tan querido, no solamente en México, sino en América Latina, y que constituye pues uno de los símbolos de el arte cinematográfico de México, pero también yo diría de las cualidades humanas que caracterizaron a Cantinflas. Fue muy mágico lo de Mario Moreno, ¿no? Así lo vemos y creo que así lo ven los uruguayos. A lo largo del día hemos tenido distintas expresiones de pesar que han llegado a través de la embajada. Personalmente, amigos, queridos, funcionarios del gobierno uruguayo me han hecho sentir las condolencias por la muerte de Cantinflas. Que fue una gran persona. Hizo el pueblo reírse, hizo el chico reírse y el grande también. Me gustaba mucho. Lo quería mucho. Decía por la carne de gallina. La gran pérdida porque era un gran cómico. Aparte, él como persona, una gran personalidad. Él, hablándonos de que siempre estuviéramos riendo, es un mensaje enorme. Un mensaje enorme. Una pérdida grande. Me dejó un lindo recuerdo, cantidad de películas, me encantan. Nos dejó un mensaje muy lindo, ¿no? Que no nos olvidemos de sonreír. Murió Moreno, pero Cantinflas está vivo. Creo que eso para mí lo resumió todo. Se manifestó también en su personalidad como filántropo, ¿no? Con una enorme vena filantrópica, un hombre entregado y dedicado a tratar de atender las necesidades de los demás. Yo creo que esto también ha hecho que Cantinflas sea considerado como un personaje popular en toda América Latina, muy querido, muy reconocido por sus expresiones humanistas.
En Argentina, la desaparición de Mario Moreno Cantinflas no quedó reflejada simplemente en páginas de la prensa, en el comentario de las radios o en imágenes de televisión. Acá yo pienso que el 100% de la gente, ya sea joven o viejo, lo conoce. Y todos se sienten tristes a la pérdida de él. Bueno, realmente es una pérdida muy importante, porque yo creo que fue uno de los mejores actores cómicos que hubo en este siglo. Más allá de su actuación como personaje, como persona, lo que ha valido, creo que se siente mucho. Se ve las películas, se siguen viendo, se siguen pasando con el mismo interés como si fuera el primer día, y así va a seguir, porque ya es un mito. Nos sentimos muy unidos a México, solidaridad con todos nuestros hermanos y bueno, una lágrima muy profunda. Buenos Aires fue una ciudad que visitó el genial cómico en varias ocasiones. La primera en 1943 y la última en 1968. Y por supuesto, como en todos lados, dejó su recuerdo. Cantinflas no deja ningún vacío. Deja decenas de películas, su recuerdo, su imagen, su memoria. No, Cantinflas, el gran milagro de Cantinflas es su universalidad a partir de su localismo, de su mexicanismo. Cantinflas fue considerado como un genio latinoamericano que admite un paralelo con otro gran actor cómico, el argentino Luis Sandrini, de destacada actuación en suelo mexicano. La viuda de Luis Sandrini, la actriz Malvina Pastorino, también recuerda de esta forma a Cantinflas. Y a mí me da mucha pena, porque hoy una película de Mario Cantinflas y Luis Sandrini sería una joya. Y ya no puede ser más. Cantinflas, ese personaje que se metió en la piel y en el alma de Mario Moreno, parece que se ha ido, pero no es cierto. En el Museo de Cera de Madrid, España, se puede admirar la figura del cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas. En Madrid, en el Museo de Cera, se encuentra inmortalizada la figura del famoso actor cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, para la posteridad y para todos aquellos que lo quieran recordar con su indumentaria clásica y simpática actitud. El coordinador del Museo de Cera describe el contexto en el que se ubica esta figura. Está representando un café concierto de principios del siglo madrileño, en el cual podemos ver a Mario Moreno Cantinflas tomando un tequila justamente al lado de un gran personaje también del mundo del cine, como fue Groucho Marx. Y enfrente hemos podido ver también actuaciones de personajes del mundo del espectáculo español, como Lola Flores, tan conocida también en México. Y está ubicado todo un conjunto de personalidades que han destacado en el mundo del espectáculo, de la cinematografía, y entre ellos, pues, no podía faltar tampoco al lado de Mario Moreno Cantinflas, Charles Chaplin, aparte de los hermanos Marx, el propio Gordo y el Flaco, en fin, una serie de gente toda verdaderamente estrellas, de Julio Iglesias, hablando de alguien más actual. Y hablando de Mario Moreno Cantinflas, yo recuerdo que la presentación de su figura se realizó de una forma muy curiosa. En vez de hacerlo en el propio Museo de Cera, como es lo habitual, en aquella ocasión que corría el año 1972, Mario Moreno estaba en Madrid para presentar su película Don Quijote cabalga de nuevo. Este estreno se realizó en el Cine Rialto de la Gran Vía y allí se llevó la figura justamente para que él la pudiera apreciar. Y yo recuerdo perfectamente, por lo menos casi textualmente, su expresión de un ole para mi doble cuando contempló su figura y el asombro de la gente al ver dos Cantinflas al mismo tiempo, aparte del que estaba en la pantalla. La figura de Mario Moreno Cantinflas queda inmortalizada en el Museo de Cera de Madrid, donde muchos espectadores recordarán seguramente la frase lapidaria que el propio Cantinflas pronunció en vida. Parece que se ha ido, pero no es cierto. 15 minutos después de la hora y vamos a pasar a otras noticias. Continúan las investigaciones en torno al trágico desenlace de la secta davidiana en Waco, Texas, en los Estados Unidos. La balanza de la opinión pública sigue inclinándose a favor de las autoridades. Las últimas encuestas revelan que 78% del público está a favor de lo que hizo la FBI. Lo que es más, piensan que debieron iniciar la operación de los gases lacrimógenos antes. La Dirección de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego dijo que no tuvieron la oportunidad de arrestar a David Koresh afuera del edificio. Una vez que existió la razón por la que las autoridades debían arrestarlo, comprendió que no podía salir de su barricada. En una audiencia del Senado, la Procuradora General Janet Reno dijo que el Departamento de Justicia investigará todos los aspectos del caso Waco, porque además ayudará a que se busque cómo mejorar la forma en que puede darse fin a una situación pacíficamente. Uno de los grandes desafíos como este es que se trataba de personas muy violentas, armadas
que estaban dispuestas a matar y morir. Quraysh había logrado almacenar explosivos y armas ilegalmente y estas fueron utilizadas por él y sus seguidores para matar agentes cuando entraron al edificio el 28 de febrero a confiscarlas y arrestarlos. Hay quienes piensan que Quraysh pudo haber sido arrestado si hubiera sido vigilado para detenerlo cuando saliera del edificio por alguna razón. Ahora que ha terminado el episodio, se están ofreciendo muchas sugerencias sobre lo que pudo hacerse. Quizá alguna de ellas sea la respuesta en el futuro. Que persevera alcance y según los observadores, la Casa Blanca va a seguir trabajando por la aprobación del paquete económico del presidente Clinton para la creación de empleos. En tanto que los demócratas y republicanos continuaban con el fuerte enfrentamiento por el rechazo del programa de estímulo del presidente, Clinton abría la puerta para una posible solución. Como medida conciliatoria, la Casa Blanca podría reconsiderar una parte del paquete económico en lo que se refiere a un crédito para inversiones. Los demócratas clave se oponen a un crédito en impuestos para inversiones, pero la jefa de prensa de la Casa Blanca, Didi Myers, dijo que se está reconsiderando y que no puede descartarse esa posibilidad. Son las empresas las que recibirían ese beneficio. Son los republicanos los que están más cerca de las empresas. La reconsideración de este impuesto se produjo porque el Senado efectivamente derribó el principal pilar del paquete económico del presidente Clinton, la creación de empleos. Se vino abajo después de un mes de efectivo filibusteo republicano. El Senado aprobó $4,000 millones para beneficios de desempleo, nada más. Esa parte de la ley es la única que no ha sido controvertida. La Casa Blanca dice que los republicanos nunca se dedicaron al paquete de buena fe. Clinton todavía tiene la esperanza de que pueda salvar los empleos para los jóvenes. Dice que esto no es una derrota para él. Significa desencanto para los miles de trabajadores que hubieran recibido empleo. El presidente Clinton encabezó en Washington una ceremonia en honor de las víctimas del Holocausto. President of the Republic of Poland. Personalidades de todo el mundo se concentraron hoy en la capital norteamericana, donde se dedicó un museo a las víctimas del Holocausto con el mensaje de nunca más. That God is everywhere. ¿Cómo fue que el silencio de los hombres se igualó al silencio de Dios?, preguntó Elie Wiesel, premio Nobel y superviviente del Holocausto. No hay respuesta a esto, dijo, y tampoco este museo las da. To memorialize the past and steel ourselves for the challenges of tomorrow. Con las banderas de las unidades militares que liberaron los campos de concentración a sus espaldas, y en un día gris y frío que parecía llorar con el recuerdo del Holocausto, el presidente Clinton dijo que el museo debe recordar el pasado y fortalecernos para confrontar los retos del futuro. Clinton advirtió que todavía quedan mentirosos y propagandistas entre nosotros, subrayando que el mundo todavía no está libre de las inhumanidades que llevaron a los alemanes a matar sistemáticamente a millones de judíos. Ethnic cleansing in the former Yugoslavia. El presidente, quien está considerando usar el poder militar norteamericano contra la ex Yugoslavia, dijo que la limpieza étnica en Bosnia es el ejemplo más obvio de la maldad que existe en el mundo de hoy. El museo nos recuerda cuán frágiles son los salvaguardas de la civilización. Fuera, un grupo de protestantes decían que en honor a la justicia se debe hacer un museo que honre también el sufrimiento de los negros e indios norteamericanos. El museo se abrirá el lunes y no hay que pagar por la admisión, pero se esperan largas colas para presenciar este quebrantamiento de nuestra civilización. 20 minutos después de la hora y vamos al panorama informativo. En Europa se agudiza la crisis en el gobierno de Italia. Al final del debate parlamentario, durante el cual los representantes de todas las fuerzas políticas expresaron su opinión acerca del gabinete que debería de gobernar a Italia después del referéndum, el jefe del gobierno, Giuliano Amato, presentó su renuncia. Amato aclaró que había tomado desde ayer esta decisión, pero para no comprometer o condicionar el debate, prefirió anunciar su renuncia solo esta noche. Amato informó inmediatamente al presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, al que le toca ahora la difícil y enorme tarea de encontrar a su sucesor. Scalfaro iniciará mañana mismo las consultas con los representantes de las diversas fuerzas políticas. Las consultas deberían de acabarse el domingo y el lunes el presidente Scalfaro podría conferir ya el cargo de formar una nueva mayoría. En el curso del debate emergieron opiniones diferentes acerca del tipo de gobierno que Italia necesita en este momento, pero la gran mayoría de los oradores coincidió en la necesidad de que este Parlamento lleve a cabo la reforma electoral.
es decir, extienda a la Cámara de Diputados el cambio del sistema proporcional en sistema mayoritario, decidido para el Senado por más del 80% de los italianos. Según Mario Segni, promotor de referéndum sobre la reforma electoral, esta reforma deberá realizarse antes del verano para que en otoño los italianos puedan ir a elecciones políticas anticipadas, porque ese Parlamento, según Segni, no puede resolver los grandes problemas políticos y económicos del país. Para muchos observadores, Mario Segni, gran triunfador de referéndum, sería el candidato ideal para encabezar el nuevo gobierno, porque es sinónimo de nuevo y de cambio. Segni ha declarado esta noche que no se siente candidato, pero añadió que en caso de ser elegido por el presidente de la República, no podría decir no. Otra candidatura fuerte es la del presidente de la Cámara, Giorgio Napolitano, del Partido Democrático de la Izquierda, es decir, el ex Partido Comunista. Se trataría en este caso de un gobierno sobre todo institucional. La Comisión de Senadores de Italia continúa sus reuniones para decidir si levanta o no la inmunidad parlamentaria al ex primer ministro Giuliano Andreotti. Con 12 votos a favor y 9 en contra, la Comisión de Senadores encargada de examinar el caso de Giulio Andreotti decidió esta noche pedir más documentación a los jueces de Palermo, sobre todo los omisis, es decir, las partes omitidas de los interrogatorios de los mafiosos arrepentidos que acusan a Andreotti. Una enorme tensión y una enorme incertidumbre caracterizaron la larguísima reunión mantenida hoy por los senadores de la comisión que deberá de decidir si levantarle o no la inmunidad parlamentaria a Giulio Andreotti. A lo largo de toda la tarde se ventilaron varias posibilidades, todas encaminadas a ganar tiempo y a evitar la decisión final sobre la delicadísima cuestión. Varios senadores, por ejemplo, se expresaron esta tarde a favor del envío del caso al Tribunal de los Ministros, porque los delitos de los que se le acusa habrían sido cometidos por Giulio Andreotti cuando éste era jefe del gobierno o ministro. Esto habría significado que toda la documentación habría sido devuelta a los jueces de Palermo en espera de una decisión de estos sobre la oportunidad de enviarla al Tribunal de Ministros. Al final se volvió a hablar de una petición hecha ya en las sesiones anteriores por los senadores demócratas cristianos en el sentido de pedir a los jueces de Palermo más documentación y sobre todo las partes omitidas de los interrogatorios a los mafiosos arrepentidos. Al ser aprobada esta petición, los senadores decidieron aplazar la reunión al próximo martes, día en el que los jueces de Palermo deberán hacer llegar la documentación solicitada. Se cumple un aniversario más del natalicio de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, considerado como el fundador del Estado soviético. Hoy, cuando se cumple el aniversario del nacimiento del padre de la Revolución Soviética, Vladimir Ulyanov Lenin, algún viajero nostálgico del comunismo o apasionado por la historia podría buscar en Praga el gran museo que se erigió en su honor. Pero, ironía de la historia, en su lugar va a encontrarse con una gran sorpresa. El edificio es ahora sede del Centro Cultural y Comercial norteamericano. Como resultó imposible penetrar en este recinto con una cámara en la mano sin haber cumplido laboriosos y complicados trámites administrativos, nos fuimos, y nuestros pasos nos llevaron a un lugar también impenetrable. La antigua escuela del Partido Comunista Checoslovaco. Nuestra curiosidad fue recompensada, pues fuimos la primera televisión en el mundo para la que se abrieron las empolvadas puertas de una bodega de 1000 metros cuadrados. 28 fondos museográficos, 500 banderas, 8 originales del Manifiesto Comunista publicado en Londres en 1848, con un valor de $50.000, 200 estatuas de Lenin. Estos dos utensilios tan conocidos, la hoz y el martillo, que forman parte del inconsciente colectivo de millones y millones de individuos, empiezan a formar parte del pasado. Estamos hoy en un museo de este pasado, un museo que existe y que no existe al mismo tiempo.
Actualmente no hay ni un solo edificio que abrigue esta gran colección, compuesta con los despojos de 3 museos. Fuchik, que hoy es un edificio universitario y de exposiciones gráficas, Gottwald, que se transformó en la nueva bolsa de diamantes, y Lenin, propiedad de la embajada norteamericana. La señora Libushe Eliashova, directora del museo, no oculta su tósigo, su sinsabor. Me da mucha pena que la exposición no esté abierta al público. Es una colección que muestra la historia social de los siglos XIX y XX. Tendría que tener la posibilidad de ser expuesta en nuestra sociedad. Es una herencia cultural. Y usted, señora, como historiadora, ¿qué piensa del hecho de que el Museo Lenin de Praga esté ahora entre las manos del Instituto del Centro Cultural y Comercial Norteamericano? Es difícil encontrar una respuesta. Los socialdemócratas decían que históricamente el edificio era suyo, y eso era claro y real, pero no es el caso de su actual paradero. Yo creo que si el Museo Lenin siguiera, eso acercaría las relaciones entre Chequia, Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes. En cuanto al Centro Cultural Norteamericano, yo creo que podría haber encontrado otro edificio sin problema alguno. Algunas personas nostálgicas del comunismo quisieran ver todas estas estatuas en las calles. Otras quisieran destruirlas, hacerlas pedazos. Para usted, como historiadora, ¿cuál es la síntesis? ¿Cuál es el valor de este patrimonio? La pregunta es difícil, pero todos esos monumentos forman parte del patrimonio nacional. Mi opinión como historiadora es que desde el punto de vista histórico o artístico, todo esto tendría que prevalecer, pero no con los métodos de la Roma antigua, que consistían en quitarle la cabeza a la estatua de algún emperador para cambiarla por otra. Regresaremos con más información de Europa y también de Oriente Medio. Esto es ECO, transmitiendo exclusivamente para usted. Volvemos. Desde Hollywood traemos para usted lo mejor del cine en video. En Videocentro de Videovisión siempre estamos buscando la manera de darte solo lo mejor. Y este mes comenzamos nuestra colección de títulos, absolutamente exclusivos para nuestros socios. Estrenamos obras maestras del cine como Ojos Negros con Marcello Mastroianni. También tenemos la conmovedora historia de un soldado romano que encuentra el camino del bien al investigar los secretos de la resurrección de Cristo. El terror subterráneo de Alligator 2, La Mutación. La fiesta más loca y atrevida de la historia del cine, Clase 93 de Vacaciones. Y toda la verdad sobre las mujeres en Qué bravas son las solteras. Hay de todo y para todos. Desde obras maestras como Ojos Negros hasta el terror de Alligator 2. Así que si aún no te suscribes a Videocentro o a Videovisión, nuestra colección de títulos exclusivos te darán el pretexto perfecto para decidirte. Estos títulos no los encuentras en ningún otro videoclub, ¿eh? Ven y diviértete con nosotros. Regreso. Sentimientos de agua. Lágrimas sin sal que al llegar a tierra se convierten en llanto de cascada. Es la emoción desbordante de la vida. Son las cascadas de agua azul. Lugar estremecedor donde desembocan fuerza y belleza, color y armonía. Cascadas de agua azul, el cielo en la tierra, una estrella más del canal de las estrellas. Los dirigentes de los movimientos más radicales en Rusia se manifestaron dispuestos a defender la Constitución incluso mediante la fuerza. Defenderemos la Constitución con la fuerza si es necesario. Hoy en Moscú, el bloque Unidad Rusa, que agrupa a facciones parlamentarias, partidos y organizaciones conservadoras y procomunistas, ofreció una conferencia de prensa.
Defenderemos la Constitución con la fuerza incluso de todos aquellos que violen la ley y el orden, afirmó Vladimir Isakov, líder del bloque Unidad Rusa. Los dirigentes de los movimientos más radicales en Rusia, usualmente llamados la línea dura del Parlamento, dieron a conocer la fundación del Comité de Defensa de la Constitución. Ante la preocupante y peligrosa situación que vivimos, en que el presidente no obedece la ley, anteponiendo su poder sobre la Constitución, afirmó el señor Isakov, formamos este comité para evitar el rompimiento de la federación y la fractura del principio de división de poderes provocados por el presidente Boris Yeltsin, enfatizó el líder del bloque Rusia Unida. El director del Frente Nacional de Salvación, Ilya Konstantinov, informó la realización de 2 grandes manifestaciones de ira popular, subrayó, para el viernes y el sábado, a pesar de algunas restricciones impuestas por la oficina del alcalde. En sus pronósticos para el referéndum, los dirigentes conservadores señalaron que no más de un 35% de los votantes apoyarán al presidente, mientras que un 75% de los electores rechazarán la política económica. Los líderes de los movimientos de oposición al presidente Yeltsin llamaron a la población a integrarse bajo este Comité de Defensa Constitucional para impedir lo que llamaron el golpe de Estado que Boris Yeltsin intenta ejecutar después del referéndum. 2 militares hicieron uso de la palabra al asegurar que hay muchos efectivos del ejército dispuestos a participar en este proyecto. A preguntas de los reporteros, los dirigentes se negaron a especificar por qué medios piensan defender la ruptura del orden constitucional en caso de ser necesario. Un último intento de las fuerzas procomunistas por debilitar la imagen del presidente Yeltsin antes del referéndum, aunque las posibilidades de triunfo para Boris Nikolaevich, después del fallo emitido ayer por la Corte Constitucional, se incrementaron considerablemente. Tan es así que hoy en Moscú se habla ya de la inminente propuesta de una nueva constitución, paso esperado del presidente Yeltsin después del referéndum. Economistas consideran que el costo de la vida en Rusia ha rebasado las fronteras de la realidad social. La mancuerna Gorbachov-Yeltsin, promotores de este proceso de cambio, junto con la perestroika, que a base de sufrimientos aprobados por el pueblo soviético, han liberado fuerzas renovadoras para tratar de salir en la inmovilidad en la que se encontraba este país. En las calles de Moscú, hoy en día, más importante que la situación política y que votar como en el referéndum del próximo domingo por cambios en el gobierno, es la supervivencia lo que le preocupa a la gente. A pesar de los servicios sociales gratuitos que da el gobierno a la población rusa, como son estudios, hospitalización y transporte, el costo de la vida se ha salido de la realidad en la sociedad, principalmente para los 30 millones de pensionados del país que reciben 8,000 rublos mensuales, aproximadamente $10. Y considerando que una botella de vodka cuesta $0.50, tienen que elegir entre beber o comer, no se diga de los productos nuevos que han invadido el mercado. Algunas personas buscan la forma de sobrevivir básicamente, otros comienzan a ser tentados por los dólares para poder comprar lo que es casi inaccesible para ellos. Soy minusválido, vivo en un albergue de minusválidos. Y aquí estoy vendiendo este pan para ganarme el pan de cada día, para alimentarme. En las tiendas en media hora se agota ese tipo de pan. Hay gran escasez de ese producto. Escuchemos a este hombre cómo se gana la vida con su automóvil, que es lo único que le pertenece. Me parece que ahora es más fácil trabajar que antes. ¿Por qué? No sabría decirlo, pero me parece que es más fácil ganarse la vida. En el referéndum voy a votar por Yeltsin. ¿Por qué? ¿Por quién más? Trabajo como 12, 14 horas diarias. Eso depende del deseo de uno. Si quieres ganarte cierta plata, tienes que trabajar mejor. Я думаю, что молодое население наше
Yo creo que los jóvenes de este país en su mayoría viven mejor, a los pensionados les va duro. En estos momentos sí se puede ganar la vida, es más fácil. Perdí mi salud trabajando en las fábricas, me tocó construir carreteras, edificios. Trabajé 20 años en una fábrica de aviación. Yo tenía mis ahorros, 10.000 rublos los que gané con el sudor de mi frente. Pero estos rublos me los quitaron. Dinamarca se prepara para un segundo referéndum sobre la ratificación del Tratado de Maastricht. El debate ocasionado por la negativa danesa a Maastricht el pasado junio ha sido positivo en aspectos varios. Muchas cosas que estaban en la sombra hoy día han salido a la luz. El país retoma esa dinámica ante el segundo plebiscito, pero el ambiente es diferente. La gente está más definida en su posición. Analistas muy reconocidos en el país han dado a conocer nuevos ángulos del caso de alto interés. Se piensa que una nueva negativa a Maastricht paradójicamente ocasionaría la mayor pérdida hasta ahora de soberanía nacional. Sí, lo escuchó bien, no desde un punto de vista jurídico, sino siguiendo las condiciones que rigen la comunidad internacional moderna, ya que un no crearía un riesgo de que Dinamarca fuera excluida de un alto número de decisiones a nivel internacional de alto valor para las posibilidades futuras de desarrollo. La vida diaria en realidad, tanto en Dinamarca como en otros países, es dominada en un grado mayor por fuerzas internacionales. Áreas como el comercio, desempleo, contaminación, corrientes de refugiados y criminalidad requieren soluciones comunales e internacionales. Todo esto se indica en los próximos años confrontará a gobiernos nacionales con problemas de tanta extensión que les será difícil resolverlos solos. Fuertes críticas surgieron entre los palestinos por la decisión de su líder, el líder de la OLP, Yasser Arafat, de participar en la próxima ronda de conversaciones para Oriente Medio. Al final de varios días de largas consultaciones y los esfuerzos diplomáticos, los árabes implicados en el proceso de paz tomaron la decisión de regresar a la mesa de negociaciones en Washington después de un lapso de más de 4 meses. Los cancilleres árabes que se reunieron por casi una semana para tomar una decisión en la que al final el líder palestino Yasser Arafat tenía que intervenir personalmente en Damasco para convencer a los delegados palestinos sobre la participación. Al anuncio de la decisión acordada, él estuvo presente al lado del canciller sirio Farouk al-Shara. Los copatronizadores habían fijado la fecha para las negociaciones el 20 de abril y que habían pospuesto al 27 de abril. Tras demostrar su descontento, los palestinos aceptaron, no obstante, presentarse al 27 de abril conjuntamente con Jordania, Líbano y Siria. La reunión de Damasco ha sido una de las más difíciles negociaciones para los palestinos, en que el canciller egipcio Amr Moussa tuvo que usar y desarrollar toda su diplomacia para conseguir una solución moderada. Los palestinos esperaban una u otra forma de garantías americana sobre la deportación, una mejor oferta del gobierno autónomo palestino y respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados antes de tomar la decisión sobre la participación. Pero la administración de Bill Clinton no quiso dar garantías hasta el comienzo de las nuevas negociaciones. Bueno, y hay todo tipo de opiniones en torno a este tema. La minoría drusa en los altos del Golán será la más afectada si Israel acepta la fórmula de cambiar territorio por paz, entiéndase, devolver las colinas, los altos del Golán a Siria. Ya se inicia la 4ª semana de la clausura de los territorios ocupados decretada por el gobierno israelí. Los oficiales del ejército siguen insistiendo en que es una peligrosa olla de presión, pero el premier Rabin parece decidido a proseguir la política que él llama de separación de los dos pueblos, el palestino y el israelí. Los soldados del ejército israelí aprovechan el encierro de los palestinos para realizar búsquedas de casa en casa y aprehender a los sospechosos de organizar atentados contra israelíes. Colabora con el ejército la unidad Sansón,
cuyos integrantes se disfrazan de árabes para infiltrarse a los grupos de los musulmanes fundamentalistas que se oponen a las negociaciones de paz. Pero también los fundamentalistas aprendieron el arte de la infiltración y se disfrazan como este que vestía como mujer palestina cuando fue aprehendido. Por su parte, los agricultores y constructores israelíes presionan al gobierno para que abra los territorios porque la ausencia de la mano de obra palestina les provoca pérdidas millonarias. La ministra del Trabajo, Ora Namir, quien quiere quitarle a los desocupados israelíes sus pagos de cesantía para obligarlos a trabajar en construcción y agricultura, es acusada de aplicar políticas bolcheviques que ya pasaron a la historia, porque los israelíes se rehúsan a trabajar en agricultura y construcción. En medio de esta situación, la policía descubrió una red sorprendentemente bien organizada que falsificaba permisos a palestinos para ingresar a trabajar a Israel. Incluso falsificaban las placas de los automóviles para contrabandear a los palestinos de los territorios a Israel. Ahora que todo esto fue descubierto y que a muy pocos palestinos se les otorga permisos para trabajar en Israel, se creó un mercado negro de mano de obra palestina. Según observadores, el clima de violencia e inestabilidad política que impera en Sudáfrica propicia la fuga de cerebros. Sudáfrica no volverá a ser la misma después del asesinato de Chris Hani. Políticos y organizaciones se preparan a recorrer el último kilómetro antes que, de hecho, las reformas profundas tomen lugar. Pero precisamente en esta carrera final es cuando se hace mucho más peligrosa la situación de estabilidad en todo el país. Algunos sectores blancos se distancian cada vez más del proceso, amenazando con crear grupos de comandos que actuarán en la clandestinidad. Radicales de color, de extrema izquierda, piden revanchismo contra el sudafricano de raza blanca, demandando le sea entregado el poder, desposeyendo al mismo tiempo a los blancos de los bienes materiales obtenidos durante años de apartheid. La fuga de cerebros es constante. Los mejores profesionales de raza blanca abandonan el país junto a sus familias, no confiando en el futuro, el que muchos aseguran será de total caos, destruyendo las comunidades de raza blanca. Nelson Mandela recientemente les pedía que no abandonasen el país, que son necesarios e imprescindibles para crear la riqueza tan necesitada para conseguir un mejor nivel de vida para todos. Nelson Mandela aseguró que un futuro gobierno de raza negra preservará los derechos de cada ciudadano sin permitir la dominación de la mayoría sobre los grupos minoritarios. Pero en realidad, hoy se vive en Sudáfrica un clima de tanta tensión que se hace muy difícil predecir el futuro con claridad. Manuel Camacho Solís, regente de la Ciudad de México, continúa de visita en Tokio, Japón. Entrevista al señor Manuel Camacho Solís, regente de la Ciudad de México, aquí en la Embajada Mexicana en Tokio. Díganos, ¿qué está haciendo el gobierno de México? ¿Qué va a hacer a raíz de su visita a Japón y sus pláticas con otros alcaldes de ciudades metropolitanas por mejorar la situación? Mire, ya se tiene en este momento un importante programa de apoyo en cooperación y recursos financieros que está siendo aplicado en la Ciudad de México. Y en ocasión de este viaje tuve la oportunidad de establecer nuevos contactos para nuevas posibilidades de cooperación financiera con la Ciudad de México. He tenido ocasión de hablar con el presidente del Banco de Exportaciones de Japón y de la Agencia Financiera de Cooperación sobre dos proyectos muy importantes para la Ciudad de México. Uno sería apoyo financiero para las industrias que están en el Valle de México, de tal forma que puedan transformar sus procesos e instalar equipo anticontaminante. Está pensándose en una cantidad bastante considerable que sería destinada al control de las emisiones de las industrias. Y por otra parte, también hicimos a nombre del Gobierno de México y con autorización del presidente Salinas de Gortari la propuesta para iniciar los trabajos de un gran proyecto de tratamiento de aguas negras de la Ciudad de México. Estamos atendiendo, después de los asuntos que ya se vienen atacando con el programa integral, dos prioridades fundamentales, que es el control de la industria
y el tratamiento de las aguas negras de la ciudad. Y hemos tenido una magnífica recepción a ambas ideas. En el caso del transporte, ¿qué nos puede decir? Estuvimos también visitando algunas de las nuevas empresas que tienen las nuevas tecnologías y esto en su momento será presentado para licitación internacional. En ese campo no hay algún avance adicional de lo que ya habíamos trabajado en México, pero muy pronto saldrá el concurso internacional para los trenes elevados. ¿Cuál es el programa a corto, medio y largo plazo? Bueno, mire, en México hemos estado informando con mucho detalle sobre el programa integral. La Comisión Metropolitana lo hace de manera regular. Simplemente quisiera agregar que, producto de todas estas visitas, hubo también ocasión de establecer contactos con los principales empresarios de Japón y creo que de todas estas reuniones ha salido un clima bastante positivo, que ya existe una idea muy favorable respecto a lo que viene realizando el gobierno del presidente Salinas, que facilita el que funcionarios como nosotros podamos con facilidad establecer contactos con los principales miembros del sector privado japonés, y yo creo que de estos contactos saldrán cosas muy positivas para la Ciudad de México, en particular programas de apoyo a la capacitación de jóvenes, de entrenamiento de especialistas en distintos temas en Japón. Creo que el clima y las condiciones son muy favorables. Finalmente me permito comentarle que vengo en este momento de visitar al ministro de Relaciones Exteriores, a quien le entregué una carta para el primer ministro Miyazawa del presidente Salinas de Gortari. Es una carta muy importante para fortalecer las relaciones y los intercambios entre México y Japón, y esperamos que en su momento la Cancillería dé a conocer la información de la misma. Por lo pronto tuve la ocasión de entregarla, la carta del presidente Salinas al primer ministro de Japón, en donde se pone en manifiesto el enorme interés que existe en México por seguir fortaleciendo las relaciones en todos los campos con este tan importante país que es Japón. Los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua iniciaron precisamente en Managua una reunión para ampliar la integración económica y política de la región. Con el propósito de acelerar la integración de Centroamérica, los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se reúnen en Managua en una minicumbre de mucha importancia para la región. La mandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y el presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, inauguraron la reunión conviniendo en que los centroamericanos deben construir una comunidad económica y política beneficiosa para la región. La señora Barrios de Chamorro reconoció que Nicaragua afronta una situación económica difícil, como producto de 10 años de una guerra sangrienta y destructiva. Sin embargo, estas circunstancias no serán obstáculo para armonizar conjuntamente este esfuerzo de integración. Con este paso, Nicaragua se está uniendo a El Salvador, Honduras y Guatemala en un grupo de países que buscan el reforzamiento de sus economías. El presidente hondureño enfatizó en que la Unión Centroamericana es muy urgente. Que Centroamérica debe de encontrar un bloque económico y una unidad política para insertarse verdaderamente en el siglo XXI. Por esa razón, estamos aquí en Managua, doña Violeta, alegres, contentos, satisfechos y llenos de la mejor voluntad para que podamos nosotros encontrar el camino que el destino nos depara. Barrios de Chamorro, Callejas y los presidentes Alfredo Cristiani de El Salvador y Jorge Serrano Elías de Guatemala se abocaron a una reunión conjunta con sus respectivos equipos de trabajo para la elaboración de un acuerdo que incluirá como nuevo socio a Nicaragua en el bloque centroamericano. Las diferencias surgidas entre militares y parlamentarios peruanos provocan preocupación en los Estados Unidos. Estados Unidos expresó su preocupación por el reciente enfrentamiento entre militares y congresistas de la oposición. En las últimas horas,
El comandante general del ejército, Nicolás de Bari Hermosa, y los más importantes jefes militares han acusado a un sector de la minoría parlamentaria de desprestigiar a las fuerzas del orden, actuando como aliado del enemigo interno, el terrorismo. Este pronunciamiento, que ha venido acompañado del desplazamiento inusual de tanques rusos T-54 en algunas calles de Lima, ha causado particular preocupación en la ciudadanía y en las misiones diplomáticas extranjeras con sede en la capital peruana. Charles Bradshaw, encargado de negocios y embajador interino de los Estados Unidos, dejó entrever que la ayuda internacional al Perú podría suspenderse. Bueno, siempre nosotros hemos señalado que nuestra asistencia al Perú, que francamente en estos días en la embajada y en Washington estamos tratando de recomenzar, depende realmente de la calidad de la democracia en el país. Y democracia significa instituciones, poderes del Estado independiente, autónomo. Los últimos incidentes entre el Poder Legislativo y la Fuerza Armada generan muchas preocupantes preguntas. Yo debo decir que lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 días es una situación sumamente preocupante por el tono del debate en todos lados, pero sobre todo el tono de la declaración de las Fuerzas Armadas, más propiamente el Ejército ayer. El embajador norteamericano recomendó al presidente Fujimori conduzca los debates hacia un tono más alturado y más amplio, y señaló que si bien es cierto que la administración Clinton reconoce los esfuerzos del Perú por continuar en la senda de la reinserción financiera, también es cierto, señaló, que aún falta avanzar en el camino del respeto a los derechos humanos. El reciente nombramiento de una comisión investigadora de la desaparición de 11 personas en la Universidad Limeña de La Cantuta y el manejo público de documentos apócrifos que involucran a los militares en esa acción han exasperado al ejército, por lo que el presidente Fujimori ha señalado que no puede haber situaciones que mellen el trabajo y la integridad de las instituciones que trabajan para buscar la paz en el país. Fue una espectacular fuga la del narcotraficante boliviano Carmelo Meco Domínguez de la cárcel de San Pedro. Este es el reporte. El narcotraficante boliviano Carmelo Meco Domínguez se acaba de fugar por segunda ocasión de esta cárcel, la cárcel de San Pedro. El gobierno ha admitido que no tiene ningún rastro del prófugo, quien fue trasladado días atrás a la clínica policial por sufrir de mal de Chagas y escapó tras burlar a los policías que lo estaban custodiando. La fuga de Meco Domínguez ha despertado una controversia álgida entre las fuerzas policíacas y las autoridades de justicia acerca de quién es el responsable de esta evasión, ya que el personaje es considerado el más importante narco del país. Los jueces de la Corte Superior deberán aclarar el por qué los narcotraficantes consiguen permisos de internación con tanta facilidad. Por su parte, las autoridades de la policía tienen pues que explicar este otro caso, ya que se suma a las varias indicaciones de corrupción que caen sobre la entidad. El pronóstico del estado del tiempo para las próximas horas. El mapa climatológico de los Estados Unidos muestra un área de baja presión que se desarrolla en los valles centrales y que es responsable de chubascos y tormentas eléctricas desde el sur de Minnesota hasta el norte de Texas, mientras que la alta presión centrada cerca de Florida mantiene cielo medio nublado a través de la región del Mississippi. Las lluvias se hacen presentes desde el estado de Washington hasta el norte de California. En el suroeste de Texas, las temperaturas máximas serán de 30 y 35 grados centígrados, con el resto del sur presentando índices que oscilarán entre los 25 y 30 grados, mientras que en el sureste se presentarán los 20 y 25 grados centígrados, en tanto que el extremo noreste reportará los 5 y 10 grados como mínima. A través del territorio mexicano se reporta cielo medio nublado como el predominante. En las porciones del norte y centro del territorio se esperan más lluvias y tormentas eléctricas, en tanto que el sur del país presenta de igual forma cielo medio nublado. En el territorio centroamericano se reporta la posibilidad de tormentas eléctricas desde Guatemala hasta el sur sobre Panamá, mientras que en las islas del Caribe se presentan las mismas condiciones. En las porciones centrales del continente americano, las temperaturas máximas serán de 25 a 30 grados centígrados, ascendiendo en algunas porciones hasta los 35 centígrados, al igual que en las secciones del sur del Caribe. En el territorio sudamericano, la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, presenta lluvias torrenciales, al igual que la capital colombiana, mientras que las porciones centrales del territorio sudamericano se presenta un sistema de alta presión que ocasiona cielo medio nublado.
En el sur se registran nublados medios. Los 30 y 35 grados centígrados se presentarán como temperaturas máximas en el noroeste de Colombia, Venezuela y el centro de Brasil, mientras que desde Perú hasta el sur central de Brasil se registrarán los 25 y 30 centígrados. En el extremo sur las máximas serán de 5 y 10 grados. Del otro lado del mundo, sobre el oeste del Mar del Norte, se localiza un sistema de baja presión, mientras que un frente estacionario se extiende a través de Noruega y Suecia, provocando chubascos ocasionales, en tanto que la alta presión se centra en el este del Mediterráneo, favoreciendo cielo de despejado a medio nublado. Las secciones del sureste de Europa, desde Italia hasta los Balcanes, presentarán los 20 y 25 grados centígrados, mientras que en España, Francia y Alemania las máximas serán de 15 a 20 grados, en tanto que Gran Bretaña registrará los 10 y 15 centígrados. Ya sigamos al final. A nombre de todo el equipo, Francisco Fortuna le da las gracias por su atención. En América, buenas noches. En Europa inició el día bien informado. Nos vemos mañana. A continuación en ECO, Crispín Barrera. Y al terminar, Rigoberto Díaz. ECO, el sistema permanente de noticias. Descubran nuevos destinos de emociones en las ciudades coloniales. Música y emoción, sabremos qué sucede en cada instante, que podemos traer de regiones distantes nuevas a través del canal de las estrellas. La población del Paute, en el sur de Ecuador, continúa en la incertidumbre en espera de que se produzca el desborde de una enorme laguna formada por un represamiento de ríos. En Paraguay son denunciadas graves anomalías en los padrones de votantes para las elecciones generales del próximo 9 de mayo. El expresidente Salvador Jorge Blanco de República Dominicana se presenta ante la Corte de Apelación de Santo Domingo para responder a varios cargos, entre ellos el de corrupción. Un paro laboral por reivindicaciones salariales para catedráticos y empleados administrativos paraliza las actividades académicas de la Universidad Centroamericana de Managua, en Nicaragua. En Dinamarca continúa la polémica en torno a la ratificación del Tratado de Maastricht de Unión Política, Económica y Monetaria en Europa. Líderes de la nueva Yugoslavia y de la República de Croacia mantienen su rechazo al plan de paz para Bosnia y Herzegovina, mientras la población de Belgrado se prepara para una intervención militar extranjera. Sigue la cuenta regresiva para la celebración de un referendo en Rusia, donde la población manifestará su apoyo o rechazo al gobierno del presidente Boris Yeltsin. El plebiscito está previsto para el próximo domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro de Operaciones de ECO. El gobierno de Ecuador declaró estado de alerta roja en la zona afectada por el represamiento del río Paute. En el Ecuador se espera con incertidumbre el desenlace final del desfogue de las aguas de los ríos Paute y Jadán, represadas desde el pasado 29 de marzo por el deslizamiento de miles de metros cúbicos de tierra en la Josefina, al sur del país. Las aguas han comenzado a fluir ya por el canal de 500 metros de largo, construido por los tractores para permitir que el líquido llegue al cauce seco del río Paute interrumpido. Faltan apenas pocos metros para que alcance la garganta del dique. Se teme, sin embargo, que al paso de las aguas se derrumben parte de las laderas de arena y piedras. Según cálculos de los técnicos, las primeras 24 horas, los cientos de metros cúbicos represados fluirán con la normalidad de un río. Su presión irá ampliando el canal y posteriormente se producirá el desfogue violento del enorme lago. Para evitar mayores desgracias de las que ya ocasionará la inundación, se ha declarado la alerta roja. 20.000 personas han sido evacuadas de las zonas en riesgo de anegación. Según las estimaciones, la creciente del agua se elevará hasta 20 metros y sus consecuencias serán impredecibles. El mayor peligro lo corren las poblaciones de Gualaceo y Paute. Tierras de cultivo, casas y fincas vacacionales serán inundadas. Aunque más alejada de la Josefina, la central hidroeléctrica de Paute, la más importante del Ecuador y que genera el 80% de la energía nacional, también sufrirá el paso de las aguas. Para evitar daños, se paralizará su actividad y será herméticamente cerrada. Mientras dure la emergencia, se impondrá el racionamiento de electricidad en el resto del país. Las autoridades energéticas aseguran que en el peor de los casos se podrán arrasar los puentes de acceso a la central.
En caso de producirse daños mayores, la principal obra de infraestructura del Ecuador está desprotegida. En diciembre pasado venció la cobertura del seguro. Pero más allá de ello está el drama cotidiano de las personas que ya han perdido todo por las inundaciones y de aquellas que esperan con angustia ver cómo sus propiedades quedan bajo las aguas. En Colombia, Ernesto Zedillo, secretario de Educación Pública de México, dijo que ambos gobiernos tienen interés en fortalecer sus relaciones en materia cultural. El secretario de Educación Pública está aquí para representar al presidente Carlos Salinas de Gortari en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, cuyo país invitado este año es México. Zendillo Ponce de León tuvo entrevistas con su colega Maruja Pachón y con el presidente César Gaviria en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República. Acordaron ampliar la cooperación para el desarrollo de la cultura en los dos países. Entre los documentos analizados figuró el convenio de intercambio educativo firmado en 1979 y un posible acuerdo que reconoce títulos y estudios simultáneamente en Colombia y México. Como quiera que usted trae la representación del presidente Salinas de Gortari, ¿tiene alguna instrucción para el intercambio, para el mejoramiento de las relaciones del nivel cultural con Colombia? En efecto, por parte de nuestro presidente, así como del señor presidente de Colombia, hay un interés común de fortalecer las relaciones educativas y culturales. De tiempo atrás nuestros gobiernos han venido trabajando en esa dirección y esta presencia de México en la Sexta Feria Internacional del Libro de Colombia es un hecho concreto que reafirma esa relación. Creo que no hay antecedentes en la historia de las relaciones de ambos países en que se haya presentado de manera tan extensa una presencia cultural y educativa como la que ahora se realizará aquí en Santa Fe de Bogotá en los próximos días. Y es un hecho concreto de los logros de esta relación. Se entrevistó usted con su par aquí en Colombia, la ministra de Educación. ¿Hay algún intercambio, hay algún convenio que esté madurándose hacia el inmediato futuro? Bueno, lo que tuvimos fue una conversación muy amplia, compartiendo las experiencias de reforma educativa que se están llevando a cabo tanto en México como en Colombia. La señora ministro se mostró muy interesada en el proceso de reforma que tenemos en México. Hay cierta comunión de objetivos y de estrategias en el proceso colombiano con el proceso mexicano. Hubo una solicitud concreta por parte de la señora ministra en el sentido de que compartamos los detalles de nuestra reforma, particularmente en lo que se refiere a la reorganización de nuestro sistema educativo, que por mandato constitucional se está llevando a cabo también aquí en Colombia, suponiendo un proceso de centralización muy en serio en el caso de Colombia. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia abrió un proceso penal contra los miembros de la Corte Superior de La Paz por la fuga del narcotraficante Carmelo Domínguez. El pasado fin de semana, el delincuente, condenado a 20 años de prisión, se escapó de una clínica de La Paz, donde era mantenido en calidad de detenido. Edgar Rosales y Guillermo Arancibia, ministros de la Suprema Corte, viajarán de la ciudad de Sucre a La Paz a fin de investigar las condiciones de la fuga del prisionero y determinar si procede o no la suspensión de los miembros de la Corte Superior. La evasión de Carmelo Domínguez, considerado como uno de los más importantes traficantes de droga de Bolivia, originó una polémica entre la policía y las autoridades judiciales, quienes se culparon mutuamente por la fuga del delincuente. En otras noticias, hay molestia e inconformidad, la cual prevalece entre los partidos de oposición de Paraguay por la constitución del padrón electoral para las elecciones del próximo 9 de mayo. El bajo precio que tiene la gasolina en Venezuela provoca que grandes cantidades de este combustible salgan ilegalmente del país por vías marítimas y terrestres. El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, calificó esta actitud como un terrible contrabando fronterizo que le impide al país obtener mayores ingresos. Según el mandatario, la única forma de frenar el contrabando de gasolina y aspirar a mejores servicios públicos es aumentar el precio de combustible en el mercado interno y sincerarlo a los niveles mundiales. Pero este incremento también podría tener un costo social y político muy alto, tal como ocurrió hace 4 años cuando se registró una explosión social por este mismo motivo.
En efecto, este fue un reporte de Norberto Maza, nuestro corresponsal en Caracas, Venezuela, en donde el presidente Carlos Andrés Pérez dijo que para impedir el contrabando de gasolina se debe incrementar el precio del combustible en Venezuela. Y como decíamos, molestia e inconformidad prevalece entre los partidos de oposición de Paraguay por la constitución del padrón electoral para las elecciones del próximo 9 de mayo. En Paraguay se denunciaron serias anomalías en los padrones de votantes para las elecciones del 9 de mayo próximo. Dirigentes del opositor Partido Liberal Radical Auténtico irrumpieron en la oficina del presidente de la Junta Electoral Central, Luis Ibarra, para reclamar el hecho de que muchos liberales no figuraran en los padrones o debieran votar en lugares muy alejados de sus hogares. El diputado Francisco de Vargas se quejó airadamente. Vamos a convocar al pueblo frente a esta institución, doctor. Y con la firmeza del caso, le digo que vamos a hacer justicia con el pueblo. Vamos a convocar a través de los medios masivos de comunicación al pueblo aquí, con estas pruebas. Vamos a demostrar que se está fraguando una burla más a la voluntad popular. Tendrán que matarnos en la calle, doctor. Tendrán que traer fuerzas militares para impedirnos incendiar esto. Y no creo que ningún militar quiera asesinarnos al doctor Zaguier ni a mí para defender a unos cuantos corruptos. Rafael Zaguier, candidato a diputado, algo más calmado, reiteró los reclamos. Hemos traído las pruebas puntuales de unos casos concretos, pero nuestro interés es que se tome el listado de todos los cambios de domicilio que hubieron en Asunción. Eso es lo que venimos a pedirle. El presidente de la Junta Electoral aseguró que se verificarían las situaciones de irregularidad denunciadas. Nadie puede atajar, usted es libre de hacer lo que quiera, lo que le plazca, de modo que allá con lo que usted pretende. Si usted vino acá para tratar de verificar, por favor, si le entrega ahora mismo al compañero Ramón Ferreira, que es de su partido, que vaya y verifique y dé la respuesta de absolutamente uno por uno. Los liberales denunciaron que el 52% de sus afiliados en Asunción serán obligados a votar en mesas muy distantes de los lugares que les corresponderían. Luis Alberto Lacalle, presidente de Uruguay, realizará una gira de trabajo por varios países europeos a finales del presente mes. Durante su viaje tratará de profundizar los vínculos económicos con la Comunidad Europea, a la vez que cuestionará la vigencia política del subsidio agrícola. El presidente Lacalle sostuvo que su visita a Bruselas, a Bélgica, programada para el 27 de este mes, tiene la intención de estrechar las relaciones bilaterales. Agregó que la Comunidad Europea paga millones de dólares para sostener una política de subsidios que a la larga no podría dar buenos resultados, debido a que puede originar una rebelión de los contribuyentes cansados de estar aportando continuamente. Dijo también que su visita pretende ampliar las exportaciones uruguayas a la Comunidad Europea. Y continuando en Sudamérica, en el Parlamento de Argentina fue confirmada la renuncia de la senadora Alicia Saadi. En Argentina, la senadora Alicia Saadi quedó fuera de ese cuerpo legislativo. En una decisión sin precedentes, la Cámara de Senadores aceptó la renuncia de la señora Saadi para no verse en la obligación de expulsarla directamente. Este es el epílogo de la escandalosa designación que intentó la senadora Saadi para seguir en su banca hasta el año 2001. Las exposiciones de los legisladores coincidieron en señalar la responsabilidad de la imputada en un proceso que fue calificado como inconstitucional. La señora Saadi intentó defenderse con un vehemente discurso, pero todo fue en vano. Yo no me enamoro del cargo de senadora, señores senadores. No me seduce quedarme acá contra la voluntad de ustedes. Al contrario, prefiero trabajar como una militante en mi provincia. No tengo problemas. No me seduce, como dicen ciertos medios, el oro. Porque yo nací en una cuna peronista, en una cuna donde el poder iba y venía. A mí no me marea el poder, señores senadores. Sus propios compañeros de bancada, perteneciente al Partido Justicialista, actualmente en el gobierno, le dieron la espalda. El bloque partidario votó dividido y quedó al borde de la fractura. El senador Eduardo Menem, que presidió la sesión, luego de hacer el recuento de votos, confirmó la aceptación de la renuncia de la senadora. La salida de la senadora Alicia Saadi del Parlamento es una clara evidencia de la depuración de la clase política argentina.
El próximo 29 de abril se reanudará el juicio contra el expresidente de República Dominicana, Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República Dominicana, comenzó a acudir ante la Corte de Apelación de Santo Domingo para responder a varios cargos por corrupción. El exmandatario que gobernó la República Dominicana durante el periodo 1982-86 está acusado de prevaricación, abuso de confianza y estafa contra el Estado y fue sentenciado en primera instancia a 20 años de prisión. Jorge Blanco, a quien por razones de procedimiento se le impidió al principio tocar aspectos del fondo del juicio, dijo que se trata de ponerle una camisa de fuerza porque tanto el abogado del Estado, Ramón Pina Acevedo, como el representante del Ministerio Público, Leonardo Durán Fajardo, lo habían hecho. Desde ahora se trata de vender, de promover en la Corte dos cosas: que yo soy culpable. Segundo, que hay pruebas suficientes para conceder esa culpabilidad. Y yo, frente a eso, que han roto con el debate, me veo precisado entonces a defenderme desde ahora. Por su parte, Pina Acevedo negó haber hecho acusaciones contra Jorge Blanco mientras se debatía un asunto no relacionado con el fondo del juicio. En ningún momento dijimos nadie es culpable ni nadie es inocente. Ninguna de las dos cosas, porque eso es justamente lo que se viene a discutir aquí. Finalmente, todas las partes pidieron la fusión del juicio, con el que ya se inició a otro grupo de exfuncionarios acusados junto a Jorge Blanco. La Corte acogió la solicitud de fusión y el juicio será continuado el próximo 29 de abril. El gobierno de República Dominicana envió al Congreso de la Nación los acuerdos de renegociación de su deuda con el Club de París. El saldo dominicano con la institución crediticia asciende a más de 900 millones de dólares. El presidente Joaquín Balaguer dio a conocer un informe a Augusto Feliz Matos, titular del Senado, quien lo remitió a estudio de la Comisión de Finanzas. El marco para la renegociación suscrita en Francia el pasado mes de noviembre comprendió los contratos concertados hasta el 30 de junio de 1984. En tanto, el periodo de reorganización se limitó a los atrasos por servicio, incluyendo intereses sobre recargos generados hasta el 30 de septiembre de 1991. Hay problemas en el sector educativo de Nicaragua. Una huelga por reivindicaciones salariales para catedráticos y empleados administrativos ha paralizado las actividades académicas de la Universidad Centroamericana de Managua. La moneda de Nicaragua, el Córdoba, ha perdido considerablemente su poder adquisitivo. En tanto, los salarios no han sido nivelados en la universidad, invocó el profesor Julio Rodríguez. Lo que nosotros estamos pidiendo es una nivelación salarial que prácticamente el año pasado las instituciones, a raíz de la protesta y de la huelga que se realizaron alrededor del 6%, pues dijeron que una vez que el presupuesto verdaderamente fuera entregado a las universidades, pues iba a haber, digamos, una incrementación, una nivelación salarial. Sin embargo, hasta estas alturas las autoridades, a pesar pues que parece que en función al presupuesto del año pasado, este año recibió un poco más. El año pasado fueron 18 millones para la UCA, este año recibió 23 millones. Sin embargo, pues ese incremento que a nivel de presupuesto se dio en la institución, pues no se ha visto reflejado en el ámbito, pues en la comunidad universitaria, especialmente en los trabajadores. La huelga de alrededor de 600 profesores y empleados afecta a 5.400 estudiantes. Algunos de estos recuerdan que el año pasado perdieron mucho tiempo de clases por una huelga de reclamo del 6% del presupuesto nacional para las universidades del país. Sin embargo, apoyan el paro. La huelga como tal, así que realmente tenemos que apoyar a los profesores porque ellos tienen que vengar un mejor salario, pues realmente no pueden vivir con 30 córdobas, pues que les pagan una hora de clase cuando estamos en una educación universitaria. Son profesionales, han estudiado, ¿me entendés? Y creo que ellos se merecen, así como las universidades pagadas, ¿me entendés? Un mejor salario aquí, si aquí tenemos muy buenos catedráticos. Tanto estudiantes como huelguistas esperan un pronto entendimiento con las autoridades de la Universidad Centroamericana con el propósito de que la huelga concluya lo antes posible. La legislatura de Honduras rechazó una iniciativa tendiente a ordenar la salida de más de 1.200 soldados
estadounidenses establecidos en territorio hondureño desde 1984. La moción fue presentada por el congresista opositor liberal Guillermo Florentino y fue apoyada por el legislador Efraín Reconco Murillo del Partido Nacional. Florentino destacó en su propuesta que con la salida de los militares estadounidenses, Honduras haría uso de su soberanía nacional. La iniciativa señaló también que los equipos e instalaciones castrenses norteamericanas deberían quedar a beneficio de Honduras. En tanto, Marco Augusto Hernández, presidente de la legislatura hondureña, señaló que el proyecto fue rechazado debido a que la presencia militar extranjera está legalizada por acuerdos bilaterales que deben ser respetados. Los soldados norteamericanos permanecen en la base aérea de Palmerola por un convenio militar firmado en 1954 entre los gobiernos de Tegucigalpa y Washington. En Noticias de México, el presidente Carlos Salinas de Gortari asistió este jueves a la conmemoración del aniversario número 40 del Día Nacional del Boceador. El presidente Carlos Salinas de Gortari, ante los boceadores de México, rindió homenaje a Mario Moreno Cantinflas, del que dijo, abrió las puertas de otras naciones para México. Recordar cómo él utilizó gorrito como el de los boceadores, el que ustedes hacen de papel, y él engrandeció en su actuación y también en sus películas, en su mensaje, siempre de dignidad, siempre de aliento, siempre de orgullo sobre las raíces del pueblo mexicano. Por eso lo queremos tanto, por eso lo respetamos tanto, y sé que en la Unión de Boceadores tenía su credencial, la número 1, que ustedes también lo llevarán en el corazón y sabrán transmitirle a sus hijos ese cariño y esa admiración por ese gran actor y gran mexicano que fue nuestro Cantinflas. El presidente Salinas de Gortari asistió por quinta ocasión para celebrar el Día del Boceador, cuya asociación cumplió 40 años. Anunció el presidente el aumento de becas para hijos de boceadores y ofreció 200 casas para familias de boceadores. El señor Enrique Gómez Corchado, secretario general de la Unión de Boceadores, dijo ahí que el presidente Salinas ha afianzado la libertad de expresión. Ahora se ve, ahora se siente la obra reformadora y renovadora del presidente. En el trato hacia los sectores mayoritarios, esta se ha singularizado por la liquidación de la política de dar a tole con el dedo y del paternalismo populista. Al acto celebrado en el estadio Jesús Martínez Palillo de la Magdalena Mixhuca, asistieron para celebrar el Día del Boceador directores de los diarios y revistas nacionales. También en México, Mario Moreno Cantinflas fue propuesto para ser galardonado con la medalla al Mérito Ciudadano. Un minuto de silencio se guardó en la Asamblea de Representantes en memoria de don Mario Moreno Cantinflas. Se ruega a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria. El asambleísta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Óscar Mauro Ramírez, propuso al Pleno de la Asamblea someter a consideración de la Comisión Especial que dictaminará el otorgamiento de la Medalla al Mérito Ciudadano, se otorgue post-mortem a Mario Moreno Reyes, por reunir los requisitos a que se refiere el artículo 2 del reglamento. En consecuencia, consideramos que la vida y obra de Mario Moreno Cantinflas no debe quedar sombreada en el otorgamiento de esta medalla al Mérito Ciudadano. En consecuencia, proponemos que se otorgue la medalla post-mortem al Mérito Ciudadano, a don Mario Moreno Reyes, por su humanismo, por su amor a la ciudad de México, por su innegable aportación a la cultura y a las buenas costumbres y su gran sentido humanista. El pueblo uruguayo mantiene numerosos recuerdos de Cantinflas. En medio de una profunda congoja, embajador Villaseñor, está nuestro pueblo también por la noticia de la muerte de Mario Moreno Cantinflas, que fue mucho más que un actor y que un cómico. ¿Usted ha podido captar ese sentimiento en el pueblo uruguayo en estas horas? En forma muy intensa hemos recibido manifestaciones de condolencias y de solidaridad por la muerte de un personaje tan querido, no solamente en México, sino en América Latina, y que constituye pues uno de los símbolos de el arte cinematográfico de México, pero también yo diría de las cualidades humanas que caracterizaron a Cantinflas.
fue muy mágico lo de Mario Moreno, ¿no? Así lo vemos y creo que así lo ven los uruguayos. A lo largo del día hemos tenido distintas expresiones de pesar que han llegado a través de la embajada. Personalmente, amigos queridos, funcionarios del gobierno uruguayo me han hecho sentir las condolencias por la muerte de Cantinflas. Que fue una gran persona. Hizo el pueblo reírse, hizo el chico reírse y el grande también. Me gustaba mucho. Lo quería mucho. Decía para la carne de gallina. La gran pérdida porque era un gran cómico. Aparte él como persona, una gran personalidad. Él, hablándonos de que siempre estuviéramos riendo, es un mensaje enorme. Un mensaje enorme. Una pérdida grande. Me dejó un lindo recuerdo, cantidad de películas, me encantan. Nos dejó un mensaje muy lindo, ¿no? Que no nos olvidemos de sonreír. Murió Moreno, pero Cantinflas está vivo.